Bendecidos, amados hermanos de Palabra Fiel, esta noche es una noche bendecida. Hemos estado haciendo la oración del día 17. Esta oración decía hoy: Señor Jesús, te pedimos que levantes líderes piadosos en nuestro gobierno. Bendice a los que tienen autoridad sobre nosotros. Te pedimos que los protejas, que les des un espíritu de sabiduría y que les envíes hijos e hijas tuyas como Daniel, para que los ayuden a guiar y a tomar decisiones justas. Asimismo oramos para que llames y capacites más hombres y mujeres humildes, llenos de tu Espíritu Santo, para que se levanten y tomen posición en sus puestos claves en los tres poderes del Estado, para que como el rey David desaten bendiciones y el favor de Dios sobre nuestra nación Guatemala, porque adoran valientemente a Dios y reconocen su sabiduría. Mire qué palabra más poderosa la de hoy en esta oración, que usted ya la comenzó a hacer en la mañana, pero hoy en la noche la seguimos haciendo y al finalizar este tema podemos orar nuevamente en ella. Pero hoy, hermano, quiero cambiar. Los días miércoles vamos a volver como lo hacíamos en la iglesia, que son enseñanzas bíblicas, que eran días de enseñanza cuando usted iba, y hoy es miércoles, y entonces tenemos que estar preparados para seguirnos instruyendo, porque hay mucha confusión en estos tiempos. Se levantan muchos grupos que enseñan sobre el final de los tiempos, grupos que están hablando de que nos vayamos a las raíces hebreas para poder combatir estos tiempos. Pero yo este tema lo he titulado: ¿qué debo de hacer en estos días? Y Ezequiel capítulo 3, verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Verso 7, muy importante: mas la casa de Israel, o sea, la iglesia en estos tiempos, no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel, toda la iglesia en estos tiempos está dura de frente y obstinada de corazón. Esta es una palabra profética que se cumplió en el pueblo de Israel, pero que hoy más que nada, en uno de mis devocionales, Dios me habló y la quise traer a estos días, porque la palabra profética no tiene tiempo. La palabra de Dios pudo haberse hablado en el pasado, en el presente, y es para el futuro. Y aquí vemos que cuando estudiamos la vida de Ezequiel, él pasó verdaderamente por muchos sufrimientos. Y si comparamos su llamado con el de Daniel y Jeremías, diría que yo no quisiera pasar como siervo de Dios la experiencia que pasó Ezequiel. En el caso de Daniel, usted sabe que fue a una tierra lejana. Él se mantuvo firme al Señor, estuvo cautivo en Babilonia, fue enviado al foso de los leones una noche terrible para él. Y vemos cómo Dios obró para sacar adelante a Daniel, para que no fuera devorado por esos leones hambrientos que estaban ahí. Y en el caso de Jeremías, él estuvo en la deportación del pueblo y en la conducción del cautiverio de Israel, cuando por medio de la desobediencia de Israel fue llevado cautivo a muchas naciones por no haber querido obedecer la palabra de Dios. Pero en el caso de Ezequiel, que estoy citando esta noche, a él se le encomendó una tarea bien difícil y tuvo la misión, fíjese, de estarle hablando en ese tiempo de cautiverio al pueblo de Dios que se había vuelto apóstata. Habían puesto altares paganos, se habían ido a hacer las prácticas de
de las naciones que los rodeaban. En pocas palabras, estaban viviendo conforme al mundo. Y entonces el hablarle Ezequiel en ese tiempo a ese pueblo era difícil. Entonces ese pueblo que estaba en esa situación apóstata, se podrían decir, en esos tiempos contra la enseñanza de Dios, la tarea de Ezequiel era bien difícil. Y yo pienso, hermanos, que también se los dije muchas veces, que la tarea de nosotros los pastores, los siervos de Dios, los profetas de este tiempo que estamos predicando, la tarea no es fácil, hermano, porque estamos también con una iglesia difícil, una iglesia que se les predica la palabra, una iglesia que tiene dura su servicio, una iglesia que está viendo las cosas que están aconteciendo delante de nuestros ojos y todo lo que estamos escuchando, y no quieren arrepentirse. Entonces, cuando Dios nos ha llamado a hacer una tarea, sabemos que aunque haya sido difícil para Ezequiel, para nosotros los pastores tampoco será tan difícil. ¿Por qué? Porque no la vamos a realizar por nuestras palabras ni por nuestro convencimiento o queriendo motivarlos. No, vamos a realizarlo, amados hermanos, por medio de la enseñanza de Dios y el poder de Dios que está en nosotros para poder guiar y hablar a un pueblo. Porque Dios nos ha llamado en este tiempo a hacer algo y nosotros lo vamos a realizar, porque el apóstol Pablo dijo en Filipenses en el capítulo 2, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y esto a mí me anima mucho, porque hoy más que nunca que estamos viviendo tiempos difíciles, nos está pasando lo mismo que pasó en el tiempo de Ezequiel, una época dura como la de Daniel y Jeremías también. Pero hoy los tiempos cambiaron y estamos entrando en una época sin precedentes y nos toca enfrentar, óigalo bien, amado hermano, a partir de ahora, hoy, no del tiempo pasado, ni no de lo que vendrá en el tiempo futuro. Hoy sabemos que vienen cosas duras para la humanidad. Por ejemplo, se habla de la gran recesión económica. Eso será algo sin precedentes y devastadores. Y algunas personas dicen que pasarán 2 o 3 años para que se levante la economía del mundo. No estoy hablando de la de Guatemala, pero venga lo que venga, por muy duro que vengan las enfermedades, las pandemias, la situación económica, lo más duro que viene, hermano, y a mí me tiene preocupado y se los digo con todo mi corazón, lo más fuerte que está aconteciendo en este tiempo es que la iglesia va a entrar en una gran apostasía en medio de esta adversidad, porque se levantarán muchos falsos profetas, muchas falsas enseñanzas, nos querrán llevar a tiempos antiguos de prácticas pasadas, y en lo cual nosotros, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ir a la palabra. Por eso esta palabra es bendita, porque es fiel. Y entonces, yo quiero decirles en primer lugar, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. No ahorita, ¿de qué tiempos? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a lo que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este es uno de los grandes capítulos proféticos de la palabra de Dios, porque nos está hablando del programa para el mundo en conexión con la venida de Cristo.
y de la posición que va a tener la iglesia en estos tiempos. ¿A quién vas a estar oyendo? ¿Quién te va a estar enseñando? Y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire qué lindo esto, porque aquí la frase dice, con respecto a nuestra reunión con Él, aquí se refiere al arrebatamiento. Hoy más que nunca tenemos que estar orando, diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Y que no, dice ahí el apóstol, y que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no tiene ninguna relación con la iglesia. Eso lo quiero dejar bien claro hoy. Porque después del arrebatamiento, del día de Cristo, o sea, el día de la gracia, habrá llegado a su fin. Y entonces comenzará el día del Señor. Y el día del Señor es un tema frecuente mencionado en el Antiguo Testamento, mientras que el arrebatamiento no lo fue mencionado en el Antiguo Testamento. El día del Señor comenzará, dice, con la noche. El profeta Joel nos dijo que habría oscuridad y no luz. Será un tiempo de juicio. Se inaugura con la noche, tal como cada día en hebreo se inicia. Recordemos la frase en Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y Pablo dice también en 1 Tesalonicenses 5:5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, iglesia, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mire, hoy se asustan que ya se está armando el orden mundial y que el anticristo y tanta cosa que se está enseñando hoy de eso. Y aquí dice, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina, pero la iglesia santa del Señor ya no estará. Hoy también se habla de que el Señor ya soltó los 4 jinetes de Apocalipsis 6 y que el mundo entero está ya metido en juicios y muchas cosas. Hermanos, disculpen, eso no lo enseña la palabra de Dios. Hoy no es tiempo de hablar de juicios finales. ¿Sabe? Hoy es tiempo de hablar de arrepentimiento, de sometimiento, de cumplir la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 8 dice, escuche, ¿por qué no está en juicio la iglesia? Dice claramente, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación con el yelmo. Verso 9 es muy clave, porque no nos ha puesto Dios, iglesia, para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Verso 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, Dios no nos ha puesto para juicios, sino en vano hubiera sido que Él fuera a la cruz. Él fue a la cruz a vencer todos los juicios que nos condenaban y venían contra nosotros, para que un día, cuando esto comience, cuando las situaciones difíciles estén en el mundo, nosotros seamos arrebatados juntamente con el Señor. El día del Señor es una frase técnica que habla del periodo que comenzará con la gran tribulación y continuará a través del milenio, pero ahí ya no estará la iglesia. Según esto, es un día de juicio. Por eso el profeta Joel describió el día del Señor en el capítulo 2, cuando él se citó juntamente con Pedro en la profecía en el día del Pentecostés. Y luego el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 10:11, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cimientos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Oiga, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, la Biblia nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero eso, según lo decía 1 Tesalonicenses capítulo 5, no vendrá para la iglesia, porque el Señor no vendrá como ladrón en la noche, para que nosotros estemos ahí atemorizados, sino que Él viene por una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté de día, una iglesia que esté convencida en quien ha creído, en quien ha confiado, una iglesia que se ha fortalecido en fe, una iglesia como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite, lo cual significa, iglesia, que estás llena del Espíritu Santo, que estás llena del poder de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy. El día del juicio vendrá para el mundo, ese mundo que está dormido. Pero el apóstol Pedro nos dice que nosotros, puesto los ojos en todas estas cosas que han de ser deshechas, pero dice, ¿cómo vosotros no vas a andar en una vida santa, piadosa, que tu manera de vivir sea buena? Esto quiere decir, hermano, que entonces tenemos que vivir rectamente. Estos son tiempos, iglesia, te lo digo hoy, de arrepentimiento, de quebrantamiento. Ya basta de pecar, ya basta de hacer lo malo, ya basta de querer seguir esa vida en que estabas en 2 pensamientos, en que quieres vivir en la iglesia y fuera de ella. Ya basta de eso, que el mundo no se meta en ti, eso que querías acoplarte, acomodarte al mundo y que la iglesia se mezclara con el mundo. Dios abomina las mezclas. Entonces quiero decirte, iglesia, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy en este tiempo? Porque este tiempo, lo que sí te quiero decir, estamos en principio de dolores. Después de lo que está pasando en este año 2020, de aquí en adelante, las cosas ya no serán igual ni para el mundo ni para la iglesia. Y esto nos dejará a nosotros una gran enseñanza a los que Dios nos permita seguir viviendo y pasar estos tiempos que vienen. Escuchen bien, se los estoy diciendo, serán tiempos diferentes. ¿Habrá dificultad? Habrá dificultad de toda clase. Nuestro estilo de vida tendrá que cambiar y nos tendremos que acoplar a las normas de salud, a las normas de gobierno. Pero la iglesia, ¿qué debe de seguir haciendo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia a partir de hoy? Número 1, arrepentimiento quiero, dice el Señor. Él ya no quiere más sacrificios, Él ya no quiere cosas que Él puede darnos. Por eso decía Ezequiel capítulo 3, verso 7, mas la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Cuál es la aplicación de esa profecía de Ezequiel a nuestros tiempos? Que la iglesia, hermanos, se lo digo a usted, hermano amado, y me lo digo a mí mismo también, ha estado dura en nuestros pensamientos, porque su corazón está obstinado, su corazón está como piedra nuevamente. Y entonces te quiero decir, iglesia, este es un tiempo de buscar la santidad de Dios. Yo siempre se los dije, iglesia, santidad se resume fácilmente en obediencia. Eso es santidad, obediencia. ¿Y a qué obediencia? A la palabra. Un corazón duro, escuchen bien, iglesia, no se quebranta, y sus pensamientos, aún estando en la iglesia, siguen de continuo el mal, porque su corazón está cauterizado y seguimos pecando y pecando y oímos la palabra y seguimos viviendo en esa misma dimensión. Ya basta, iglesia, que la palabra de Dios no se quiere obedecer.
Y eso usted lo sabe que trae consecuencias a tu vida, a tu familia. Y yo se los dije muchas veces, que bueno sería que si yo no quiero obedecer y hacer cosas malas, las cosas me pasaran solo a mí. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que también afectamos a nuestra familia y también afectamos el nombre de la iglesia y afectamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso ya no es posible, amada iglesia. Algunos de la iglesia todavía siguen jugando a dos pensamientos, y yo hoy te digo de parte de Dios, ya basta. Es tiempo de que tu corazón vuelva a su primer amor. Es tiempo de que tu corazón escuche la palabra de Dios. Porque en los tiempos de Elías, en 1 Reyes 18:21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es tu Dios, seguidle. Y el pueblo no respondió palabra. Y hoy dentro de la iglesia queremos estar comportándonos dentro de la iglesia como cristianos, pero en el mundo seguimos como mundanos. Y yo te digo, hoy la plataforma del anticristo está en acción. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo hasta el día de hoy lo detiene. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros, porque somos templos del Dios viviente. Hoy tenemos que recuperar nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Y te recuerdo este día, Él te crió como varón y como hembra, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Él no te hizo como te han querido enseñar, con un montón de géneros y un montón de enseñanzas que solo lo único que están haciendo es meter esa plataforma del anticristo y esa enseñanza mala y perversa dentro del mundo. Pero en la iglesia no tiene que entrar. Yo me rehúso hoy a eso. Usted se rehúsa hoy a eso. Él te dio vida porque ama la vida. Y no, hoy Dios te dice que Él no le da lugar al aborto. Él abomina eso, porque Él desecha a los que quieren procurar la muerte, porque Él es un Dios de vida. Por eso dijo el Señor, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y hoy, hermanos, renunciemos a las obras de las tinieblas. Colosenses capítulo 3 dice: y haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oiga, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre conforme a sus hechos. Tu verdadera identidad es despojarte de todo esto. Lo mejor que puedes hacer hoy, iglesia, tú que conoces del Señor, es quitar toda esa perversidad, todo lo que el Señor abomina, para que podamos estar bien delante de nuestro Dios. E incluso, te lo digo esta noche, tú que no conoces a Dios, tú que has sido confundido por este sistema del príncipe de este mundo, yo te invito a que vayas a las Escrituras, lee la Biblia, busca a Dios, órale, porque Él existe, Él es real. Y quebrántate y arrepiéntate mientras haya oportunidad, porque para eso fue Cristo a la cruz, porque quiere salvarte. Yo te invito de todo corazón a que lo hagas. Este mundo está malo, está perverso, y por eso vino esta pandemia, para que podamos examinar nuestro corazón. Pero te digo, iglesia, esta pandemia no es lo más importante en estos días. Lo más importante es tu alma.
¿Tu corazón cómo está? Lo más importante son las promesas que Dios te dio. ¿Cuáles has dejado ir? En las cuales has sido desobediente por darle placer a la carne? En conclusión, Ezequiel dijo en el verso 7, mas la casa de Israel no querrá oír. Y yo, hermanos, se los digo con todo mi corazón. Iglesia, palabra fiel. Usted sabe que la aflicción que tuve en estos últimos meses cuando les decía, entren a la iglesia, oigan la palabra, escúchenla, obedézcanla, llévenla a su corazón. Se los suplico y otra vez se los vuelvo a suplicar aquí. Se los ruego en el nombre de Jesús. Porque el Señor te dice hoy que Él ya no te dejará jugar con dos pensamientos. El Señor te dice hoy que si eres cristiano es un tiempo de arrepentimiento. Hoy, hermanos, en la invasión de amor es necesario que tu corazón te vuelva al primer amor, en vez de tener un corazón duro que está viviendo el mal y que no se quebranta. Como decía mi abuelita, muchas veces vemos los aguaceros torrenciales y de todos modos salimos a mojarnos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice, no os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este tiempo no es para hablarte de juicios que vendrán en el Apocalipsis, no, hermano. Este tiempo, amada iglesia, es para reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios. Este tiempo el Señor está esperando de nosotros que ya no peques más, que confiemos en Él, que crezcamos en fe. Y te digo algo, todos los tiempos han sido malos, pero también en todos los tiempos han habido hombres de fe como Daniel, Jeremías y Ezequiel, que te mencioné al principio, obedientes al Señor y cumplieron dando la palabra, modelando para esos tiempos del pueblo de Israel. Hoy yo estoy cumpliendo, hoy yo estoy tratando de seguir estos mensajes para que lleguen a tu casa. Y yo lo hago con todo mi amor y con toda mi fuerza. Y me meto a orar y a convencerme con el Señor de lo que yo te tengo que hablar. Porque hoy quiero hablar palabra de Dios. Esa palabra fiel que es digna de ser recibida. En Mateo capítulo 13 Jesús habló de la parábola en la cual está siendo sembrada en el campo. Y el mundo, el enemigo se las arrebató. Pero tú, hermano, que conoces la palabra, tú que has visto el poder de Dios a partir de que Cristo entró en tu corazón, tú no puedes dejar que la cizaña que está creciendo a la par del trigo, o sea, el mundo a la par de la iglesia, no te invada, no te destruya, no invada tus pensamientos, no te hagan vivir como el mundo, sino que el trigo, la iglesia pura y santa, tiene que mantenerse fiel y firme. Las puertas están abiertas para la iglesia al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Abogado tenemos para con nosotros, con el Padre, a Jesucristo. Y para el mundo, he aquí yo llamo a la puerta y llamo. Y si tú abres tu corazón y Cristo entra en él, serás salvo. Que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo. Y yo oro, hermanos, para que esta palabra te llene, te bendiga, y que en estos días sigas buscando de Dios.